Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Tenemos la proyección seguramente en la pantalla, así que ahora hacemos la lectura de esa palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, o como dice la versión popular, no te juntes con esa gente. Todas estas características no son simplemente características de la gente del mundo. Estas son las características que el apóstol Pablo, en la visión profética del fin de los tiempos, ve en la gente de iglesia. Esa es la cuestión dramática. Porque este no es el problema de la gente del mundo, es el problema de la iglesia actual. Y de ahí viene ahora la palabra que vamos a compartir con ustedes. Todo este conjunto de características suman 18. Cuando tú las cuentas, son 18 características. Y los teólogos que se dedican a cuestiones especulativas tienen los números bíblicos o en la Biblia, dicen que el número 18 es la marca de la bestia. Y tienen razón, porque el número 18 es 6 más 6 más 6, el triple 6, que es la marca de la bestia. Y dicen que este capítulo, en este texto que he leído, está indicando que el comportamiento de la gente que tiene justamente la marca de la fuerza diabólica es lo que realmente impera en la conducta del mundo. Por eso este texto es para hoy. El gran drama que vive el mundo hoy es la maldad que está asediando a toda la cultura humana por todas partes de la vida. Y la única manera de eliminar el virus de la maldad que hace que la gente sea mala es matando al portador del virus. Por lo tanto, los malos, que son la gente que portan el virus de la maldad, la única forma de eliminar la maldad de sobre la tierra es eliminando, aniquilando, destruyendo completamente a todos los que portan el virus de la maldad, que son los malos. En estrategia militar, ese tipo de resolución se llama la solución final, que es cuando se elimina completamente a todos los portadores de este tipo de elementos perniciosos que solamente acarrean el mal sobre la tierra. Este tipo de solución final la aplicó Dios en la ley a su pueblo Israel. Por eso existe lo que se llaman los pecados capitales. Los pecados capitales, en el resumen teológico, son 7 los pecados capitales, que son todos dignos de muerte. Y cuando Dios aplicó esta solución final a los malos del tiempo que había en medio del pueblo, lo llamó también la solución final. Y el texto dice, y de esta manera, es decir, aplicando la pena capital, matando a los tipos malos, de esta manera eliminarás el mal de sobre la tierra. Esa es la solución final. Esa cuestión es aterradora cuando uno la ve, la mira, la contempla, tan lejos de nuestro tiempo en la historia, de la antigüedad, cuando Dios ejecutó este tipo de determinaciones finales de exterminio sobre los pueblos bárbaros, lejos de Dios, incluso dentro de su propio pueblo, a los tipos que desoyeron su voz. Es una cuestión alarmante. Dicen los escrituristas, los teólogos, que el libro más sanguinario que existe en la Biblia es el libro del conquistador de Canaán, que es el inolvidable Josué. Cuando uno estruja el libro de Josué, chorrea sangre por todos lados, desde el primer capítulo hasta el último, porque la historia de Josué es la historia del exterminador.
de eso que se llama el sicario de Dios, que hace la tarea sucia, que realmente lleva a cabo en el nivel más alto del derramamiento de sangre, la voluntad divina, que lo que busca es el exterminio de los malos. Para entender el libro de Josué y naturalmente tener la capacidad también de entender la voluntad de Dios en esos difíciles momentos, que es lo mismo que se está aplicando ahora en la voluntad divina, que es el exterminio de los malos, tienen que comprender el carácter de Dios y naturalmente las circunstancias que rodean la historia de los días de Josué. Por eso Dios enfrentó a Josué y lo llevó a una lucha titánica. Aun cuando en la tierra de Canaán, que es la que explora el inolvidable conquistador Josué, junto con los ejércitos de Israel, era una tierra de gigantes. O sea, eran tipos que perfectamente le pudieron haber dado paliza al ejército de Israel. Sin embargo, Dios peleó al lado de su pueblo Israel para derrotar a enemigos que eran colosalmente más poderosos que el pueblo de Israel. Ahí está esa historia inolvidable de cuando Dios alarga el día para que el ejército de Josué, el ejército de Israel, derrote a los enemigos del pueblo santo. La gente que se dedica a la investigación más profunda, entre ellos los grandes teólogos judíos que se llaman rabinos, que son los intérpretes de la Torá, que es el Pentateuco, la ley de Dios, dicen que la razón por la que se extendió el día, y Josué tuvo la oportunidad ahí en esa tierra de Gabaón, realmente producir el exterminio de los enemigos del pueblo de Dios, es porque luchaban contra fuerzas colosales, contra fuerzas de tipo oscuro, las peores de todas, que eran fuerzas de tipo vampírico. Por eso, cuando la gente estudia estas cofradías ocultas, entre ellos el mundo de los vampiros, que es tan viejo como la creación del hombre sobre la tierra, los vampiros no empezaron con Drácula, como la mayoría de la gente cree, ni con las películas de Crepúsculo, que son las más conocidas para la gente de este tipo de sagas, sino que los vampiros han existido de siempre, chupadores de sangre, bebedores de sangre, desde los días de Caín hasta ahora. Ahora han empeorado, porque entre los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, la cantidad de tipos que están en el mundo de los vampiros actualmente son de millones de personas, todos siervos de la oscuridad, locos malos que deben ser exterminados por el juicio de Dios sobre la tierra. Esta cuestión es infame, terrible. Por eso es que la maldad se expande en el mundo. Esta cuestión es un cáncer, la maldad sobre la tierra, y no tiene ninguna posibilidad de ser eliminada de la faz de la tierra. La maldad cada vez incrementa su poder, su actuar, cada vez la maldad infecta a más gente y por tanto el virus no se va a extinguir nunca hasta cuando se aplique lo que se llama la solución final. Cuenta la historia sobre Josué, que el tipo los tipos contra los que luchó el ejército de Israel allí en la conquista de Canaán, que es cuando se extiende la luz del día, Dios lo permitió para que el ejército de Israel pudiera destruir a todos los enemigos de Israel que enfrentaron en ese día al ejército de Dios. Y que si se hacía la noche, las fuerzas de los vampiros iban a adquirir colosales fuerzas, cuerpos, que eran técnicamente indestructibles. Y cuando se extiende el día y el ejército de Israel logra el exterminio de los enemigos, es cuando impide que esas fuerzas oscuras de la maldad sean capaces de enfrentar una dura batalla en contra del pueblo de Dios. Por eso los eliminaron mientras el día duró. Esa cuestión es real. Amigos míos, hoy también la iglesia de hoy, que representa el mundo de la luz, que representa el mundo del día, está en una lucha continua contra las fuerzas oscuras. Ustedes deberían declararse guerreros. Pero la iglesia que hoy vemos, y no sé, se me ocurre que ustedes también son parte de ese tipo de personas, lo que menos tienen en el alma es sangre de guerrero. Si todos los tipos vienen a las iglesias a pedirle a Dios, a quejarse, a lamentarse, porque le duelen los callos, le duele una muela. Los tipos todos tienen una petición, tienen
no sé, una plegaria, tienen algo de qué quejarse. Cuando la gente asciende en el nivel espiritual a guerreros, ya no luchan contra carne ni sangre, sino contra poderes cósmicos. En el texto original, en el griego, se llama cosmokratotes, que son los poderes cósmicos. Son poderes de la criptocracia, que es el gobierno oculto del mundo. Están en una lucha espiritual superior a todo lo que uno imagina. Pero para llegar a ese nivel, la gente, una de las cosas que tiene que hacer es dejar de sentir el dolor y compasión por sí mismo. Por lo tanto, el guerrero de Dios nunca le pide nada a Dios. Y la otra característica de este tipo de guerreros espirituales del más alto nivel es que el dolor no les duele. Porque vencieron de tal manera el dolor que el dolor no los puede lastimar. Por eso a Jesús se lo llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y cuando la iglesia es convocada por este Jesús, el Señor, como lo llaman los teólogos, el caballero de la cruz, nos enseña el camino de la libertad y nos enseña el camino del más alto valor que tiene que tener la iglesia hoy en esta lucha final. Este es el final de los tiempos, muchachos, y este es el último ejército de esta hora crucial que enfrenta la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos, junto con mi mujer, la oportunidad de predicar cada año en 200 iglesias distintas. Y ahora, cuando faltan técnicamente 3 meses para que termine el año, vamos rajuñando las 180. O sea, este año que hemos tenido un récord de prédica, vamos a superar largamente las 200 iglesias vistas durante el año en nuestro ministerio. Y sinceramente vemos el estado de las iglesias. La verdad que como esta es la primera vez que los veo, no tengo la capacidad de calificarlos, pero conociendo las iglesias me imagino que hay gente que está aquí que se parece a los demás que hemos visto. En la mayoría las personas no tienen mentalidad de guerreros. Los tipos ni siquiera saben cuántas son las piezas de la armadura de Dios. Así que jamás se la pusieron, es lo que me da la idea. Y sinceramente no tenemos un ejército. Tenemos un montón de gente que se lamenta de sus problemas, de sus dolores, de las crisis que enfrentan. Sinceramente están caros para ser Boy Scout. Siempre listo. Una vara o un coligüe con una cola de conejo colgando en la punta. Con ese tipo de ejército estamos perdidos en la noche. Y si Dios no nos defiende, nos van a hacer fiebre las oscuridades. Pero ustedes están aquí, metidos en la peor y más terrible de todas las guerras que jamás han existido. Y ustedes son los únicos guerreros con los que Dios cuenta en esta hora final. Por lo tanto, si no se alistan en esta hueste maravillosa del ejército de Dios, estamos perdidos. Pero entre nosotros está aquel que nos da su victoria, el Señor que nos impulsa con el fuego y la fuerza de su Espíritu Santo y nos saca del miedo, de esa cuestión de arrinconarnos, de sentir pavor ante las tinieblas. Los grandes teólogos dicen que la palabra más poderosa de toda la Biblia es esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa es la palabra del ejército. Por eso, amigos míos, tenemos que hacer que nuestro corazón tenga un corazón de guerrero, hecho para la lucha del final de los tiempos. E igual que en los días de Josué, tenemos que estar aquí para exterminar a los tipos que son enemigos de Dios. Esa es la lucha. Hay 2 textos de los que nunca he escuchado a ningún predicador en mi vida predicar. Yo habré escuchado unos 30.000 mensajes en toda mi vida de evangélico y habré predicado otros 30.000 en púlpitos como ese durante todo mi ministerio pastoral. De tal manera que he escuchado, pero nunca escuché predicar un texto como este. No penséis que he venido a la tierra a traer paz, sino a meter la espada. Esa cuestión nunca la escuché. Y el otro texto de Jesús: he venido a la tierra a encender un fuego que nunca podrá ser apagado.
El segundo texto de la imagen guerrera de Cristo. Don Jesús está a punto de ser llevado donde Poncio Pilato para posteriormente ser condenado a la muerte en la cumbre del Calvario. Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuánta plata tienen? Y los muchachos juntaron las monedas. La verdad es que les pregunta, ¿tienen dinero? Y los muchachos hacen una especie de ofrenda colectiva y le muestran las monedas a Jesús. ¿Saben qué Jesús les dice? No les dice vayan al McDonald's y cómprense la cajita feliz, hamburguesa, papa frita y la inolvidable Coca-Cola. ¿Sabéis lo que les dice a sus discípulos? Vayan y compren espadas. Es la palabra de Cristo para hoy. Por eso la iglesia tiene que entrar en esta tesitura, como dicen los italianos. Tiene que entrar en esta idea fundamental de que estamos aquí para una batalla final e irreversible. Y que ustedes tienen que ser guerreros. No están aquí para tener sangre de pollo. Están aquí para tener sangre de leones. Y por lo tanto necesitan una transfusión urgente. Que Dios les cambie ese tipo de sangre que siempre es la sangre del miedo que circula por sus almas. Atrévanse a enfrentar en esta hora final la batalla más decisiva de la historia. Déjense de sentir compasión por ustedes mismos. Dejen a un lado su dolor y sus penas. Y métanse a servir a Dios con la fuerza que solo Cristo puede darle a sus guerreros. No tengan miedo en la palabra del Hijo de Dios, porque el miedo te petrifica, el miedo te fosiliza, el miedo te vuelve de piedra, el miedo te congela, el miedo te paraliza la sangre. Sin embargo, Jesús dice, levántate y camina en la palabra del Hijo de Dios para esta noche. Por eso ustedes están aquí, amigos míos. La gente que se dedica a analizar el nivel de maldad que hay en el mundo, nos dicen que esta cuestión es irreversible. Que la maldad que hay en el mundo tiene la tendencia a incrementarse. Que en lugar de quejarnos porque tenemos una sarta de delincuentes en un país como este, el futuro va a ser peor que lo que nosotros imaginamos. Este país, la proyección que tiene en el mundo de la delincuencia es que se incremente. A menos que haya un gobierno que sea capaz de poner lo que se llama tolerancia cero. Es decir, al tipo que comete un pecado capital, tenéis que eliminarlo, matarlo. Este país debería restituir la pena capital y aplicarla sin ningún asco. A todo tipo que falla ante la ley debe ser ajusticiado. Como dice la palabra de Dios, de esta manera eliminarás el mal de sobre la tierra. Pero con este tipo de gente que hoy tenemos, aplicar ese tipo de leyes es prácticamente imposible. Y por eso es que la delincuencia aumenta, porque los tipos no le tienen miedo a la ley. Que es la misma cuestión que pasa en esta vida de iglesias. Si la gente no le tiene respeto al juicio final o al juicio eterno, como lo llama la Biblia. Si la gente de iglesia no creen que algún día tendrán que darle cuentas a Cristo por todas las macanas que se mandan y por las tonteras que hacen y por los pecados que cometen, la iglesia se va a corromper igual que se corrompe el mundo. La ley tiene que ser temida. Y si la ley no es temida, la gente nunca entra en el orden de esa ley. Por eso Dios tiene dos facetas. Dios es Padre, pero es Rey también. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, vienes a la presencia del Padre. Por lo tanto, nos convoca el Señor y nos invita a su mesa generosa y bendita y venimos al banquete de la vida con la confianza que tenemos porque sabemos que somos sus hijos y Él es nuestro Padre eterno y para siempre. Pero Dios también debe ser temido porque no solamente es Padre, también es Rey. Y no solamente es Rey, sino que es juez de vivos y de muertos. Esas son las características de la divinidad. Dios debe ser amado y Dios debe ser temido profundamente. Ahora, es como dicen los tipos que hacen ciencia del comportamiento humano, entre ellos los psicólogos y los psiquiatras y la gente que se dedican a estudiar el comportamiento de la gente, la conducta humana, y son todos científicos. Te dicen que una de las cosas que están observando en la gente hoy, particularmente la gente más joven y a los niños,
es que no tienen sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es una alarma en la conciencia del alma humana que le dice: si tú seguís por ese camino, te vas a ir al infierno. O de otra forma, si tú sigues por ese camino, la ley te va a alcanzar y te va a aplicar la más dramática fuerza de su condena. El sentimiento de culpa es una advertencia. Y en el mundo esa advertencia generalmente no existe, porque los tipos están entrando en una barbaridad que es incontenible. Por eso la gente mata. Estábamos leyendo reportes de niños pequeños de 12 años que son capaces de matar a un adulto. Conocí el caso allá en Santiago de un muchacho que con 14 años de edad tenía 3 homicidios encima del lomo. Hace poco. Tipos que no tienen conciencia. Y si la tienen, la anulan. No tienen ninguna vergüenza de ser criminales, de matar a la gente. Son capaces de quemar viva a su propia madre y no tienen lo que se llama remordimiento. El sentimiento de culpa es una advertencia que te pone un freno para que los tipos no sigan haciendo las perversidades que hacen. Ese sentimiento de culpa está eliminado de una cantidad enorme de gente que vive en el mundo, particularmente gente joven. Por eso están las conductas como están. Problemas donde la gente no observa la ley, porque nadie le tiene miedo a la ley. Ni a la ley del Estado, ni a la ley de los colegios, ni a la ley de la educación, ni a la ley que representan las fuerzas militares o las fuerzas de orden en un país como este o en cualquier otra parte del mundo. No hay respeto a la ley. La maldad lo ha avasallado todo completamente. Y vivimos en una sociedad que carece de sentimiento de culpa. Lamentablemente, esa misma cuestión que se observa en el mundo es lo que se observa en las iglesias. Aunque te parezca increíble, gente que viene a iglesias como estas, como las nuestras, los tipos no tienen ningún respeto por las leyes de Dios. Una cantidad enorme de locos que parece que fueran buenos, pero sinceramente tienen problemas serios en las conductas. Los escándalos que hay en las iglesias, como la Iglesia Católica, por ejemplo, con una cantidad enorme de pedófilos, los curas. Yo estaba leyendo un estudio publicado por gente especializada en Francia. Hay escritores que han investigado profundamente el tema del Vaticano y dicen que la primera característica para ser cura hoy por hoy en la Iglesia Católica es ser gay, es ser homosexual. Es decir, un tipo que quiere ser sacerdote de la Iglesia Católica hoy, la primera condición que tiene que tener es ser gay. Ahora vos te podés imaginar que con ese tipo de planteamiento, ¿dónde va a terminar una iglesia como la Iglesia Católica? La Iglesia Católica está destruida absolutamente. Y cuando tú ves las declaraciones que hace el Papa Francisco respecto a la homosexualidad, al lesbianismo y a la pedofilia, te vas dando cuenta que los tipos están de acuerdo con ese tipo de prácticas. Por eso es que la gente católica ha salido, pero millones de personas en todo el mundo han abandonado al Vaticano y a la Iglesia Católica, escandalizados, estremecidos por la conducta de sus pastores. La religión en general ha sido muy puesta en tela de juicio justamente por la conducta de los tipos que predican en la Iglesia Católica, en nuestras iglesias evangélicas. Las demandas internacionales que hay en contra de abuso de menores, de todo, Iglesia Católica, Iglesia Protestante, las iglesias en Estados Unidos, que son los datos que nosotros conocemos, son cuestiones alarmantes. Y cofradías que son realmente muy conocidas en el mundo, sobre todo cofradías religiosas que viven en un encierro, casi un gueto, donde la mayoría de la gente que no pertenecen a esos grupos no pueden entrar a esos grupos. Iglesias que están esparcidas en distintas partes del mundo tienen ese tipo de características. Han sido perseguidas por la justicia una cantidad enorme de temáticas. Entre ellos los Amish, por ejemplo, que parecen muy conservadores, muy puritanos. Las historias que se escuchan, lo que se lee, los reportajes. El mundo de la iglesia de los mormones también, pero muy metida hacia adentro. Es una cuestión increíble.
Y las iglesias nuestras, la cantidad de líderes que yo veo aparecer en la prensa de este país, informes que se dan por la televisión aquí en Chile, cuestiones escandalosas. Por eso es que la gente ha perdido también la fe. Es como dice la Biblia, por culpa de ustedes mi nombre es vituperado en todas las naciones de la tierra. La palabra del Señor en el libro de los profetas. Dios se lamenta de tener gente como nosotros en su fila. Porque no hay cuestión más peligrosa para una religión que los practicantes de una religión tengan comportamientos que están prohibidos por esa religión. Este es el tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Esa es la iglesia de hoy. Por eso ustedes que están aquí tienen que ser una iglesia distinta. Tienen que ser una iglesia para Cristo. Tienen que ser una iglesia para Dios. Ustedes no pueden darse el lujo de defraudar a Dios o de defraudar a gente de iglesias como estas con sus comportamientos pecaminosos. Esa cuestión tenéis que eliminarla. El sentimiento de culpa es la advertencia que te dice tú no puedes seguir por ese camino equivocado, porque eso te va a llevar a la destrucción y al escándalo más terrible y espantoso que puede existir. Los especialistas en conducta humana, ya te dije, psicólogos o psiquiatras, te dicen que ese sentimiento de culpa está eliminado en la gente que están naciendo hoy. Y el niño que está naciendo hoy, peor que cualquier otra generación del pasado, es una generación que carece de ese sentimiento de culpa. Es una generación fría, seguramente atrapada por la tecnología. Es una sociedad sin corazón, sin alma. Y por eso es que el evangelio también, cuando es predicado en las calles, en los estadios, en la televisión o en la internet o en cualquier otro mecanismo de evangelización, cuesta mucho que la gente se acerque al evangelio. Porque antes los tipos se arrepentían. Ahora hay que llamarlos por otras razones. Está usted enfermo, está medio loco, siente que tiene vacíos en el alma. Usted se siente triste, desesperado. Usted se peleó con su mujer, perdió el trabajo. Venga para acá, para el evangelio. Y la verdadera razón, muchachos, es que todas las desgracias de un ser humano estriban en una sola cosa. El tipo es pecador y por eso está como está, hecho pebre. El tipo ha abandonado a Dios y por eso está como está. Su gran pecado, haberle dado las vueltas, las espaldas a Dios. Y en lugar de arrepentirse y convertirse, el tipo es rebelde ante la palabra de Dios. Yo por eso cuando me agarro con el mundo, y hay gente que a veces me invitan a predicar evangelismo, una cuestión que no hago porque yo estoy en el campo de los profetas. Sinceramente, si me paro en una tarima, en un púlpito en la calle, a los locos los destrozo. Les digo, ustedes son un grupo de sabandijas, todos caras duras. Dan la idea que no quiebran un huevo y quiebran huevos como para hacer tortillas. Se hacen las moscas muertas y son más malos que el diablo. Debería darles vergüenza ser lo que son, porque son sinceramente una porquería delante de Dios. La cara que ponen me divierte. No, con ese discurso no ganamos a nadie. Hay una prédica nuestra, la que tiene el más fuerte énfasis profético de todas nuestras prédicas, que son miles de prédicas, y que están en internet. Está YouTube, Pastor Ernesto Silva, Plaza de la Constitución. Un mensaje que tiene 10 años, porque fue publicado en mayo del 2014. En el Palacio de la Moneda, en la entrada principal de la Moneda, en la Plaza de la Constitución, se reunió un número extraordinario de creyentes evangélicas y hubo 3 predicadores invitados para predicar la palabra del Señor. A mí me concedieron la oportunidad de ser de los 3 el último de los predicadores, que es el tipo que ataca como un perro bulldog con toda la fuerza y sin ningún tipo de asco. Vean esa prédica, muchachos. Y si alguno de ustedes la vio, sabrá a qué me refiero. Pero a los demás que no la han visto, véanla. YouTube, Pastor Ernesto Silva, Plaza de la Constitución. Y van a ver lo que es enfrentarse a un mundo sin Dios. Y también enfrentarse a un mundo sin compasión, sin lástima.
Los tipos son malos, perversos. Por eso tenéis que darles leña nomás. Porque, amigos míos, dicen los grandes predicadores del Evangelio, que la única evidencia de un arrepentimiento sincero y la única evidencia de una conversión genuina se llama cambio. Si no hay cambio en la gente, no hay nada de nada en la gente. Vos podéis tener una cantidad enorme de personas, cientos, miles de personas. Pero si esos locos no cambian, realmente no tenéis nada de nada. Tenéis puras cabezas nomás. Algunas con pelo, otras sin pelo, pelos negros, pelos blancos, pelos rubios, pelos teñidos, pelos reales. Pero solo tenéis cabezas de ganado, de rebaño. El arrepentimiento sincero y la conversión genuina es lo único que garantiza la relación auténtica con Dios. Por eso cuando la gente cambia de vida, cuando tiene lo que se llama la metamorfosis, la mutación, que es lo que Dios busca, entonces contamos con gente que realmente van a la eternidad. Los demás van a tener que conformarse con ver a Dios en una fotocopia o por la CNN. Pero a la Nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, no entra nada que hace abominación ni mentira. Porque solamente ingresan a la ciudad eterna aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso a la gente la apretamos fuerte. Yo soy un guerrero de élite. No estoy aquí para sobarle el lomo a nadie, aunque sea la última vez que me vean. Pero Dios me envió con su palabra a decirle a su iglesia, esta es la hora final de la historia. Que después de esta hora no hay otra hora. Somos la última generación. Y por lo tanto es la generación guerrera, es la generación que se la juega la vida igual que Josué en la tierra de Canaán, derrotando a todos los enemigos de la cruz de Cristo. Por eso el comportamiento de las personas es una cuestión que tiene tremenda incidencia en lo que la gente hace. Los especialistas en conducta humana dicen que lo que regula la conducta de la gente es la personalidad. Y la personalidad tiene dos factores. Esta cuestión es ciencia pura del comportamiento. El factor es netamente biológico. Se llama temperamento. El temperamento es el aporte genético que hace el padre y la madre sobre el elemento que sale de esa unión del óvulo y del espermio, que es el hijo o la hija. El aporte genético, que son las características de la herencia, es el aporte que hace el padre y la madre sobre la criatura que nace, que es el hijo o la hija. Esa cuestión es determinante del destino de la gente. Por eso no es cuestión de conseguirse cualquier padre ni cualquier madre. La gente depende de esa combinación genética para hacer lo que va a hacer en la vida. Un padre bueno, una mujer consagrada a Dios, con toda certeza de esa relación de la que nace un hijo, el loco va a ser un ángel. Conducido por el camino de Dios, al tipo le van a crecer alas antes de los 7 años. Pero si el papá es un bandido y la madre es peor que el padre, ese loco está destinado a ser un demonio, ¿no? Salvo que Dios lo transforme, pero esa cuestión es de dudosa procedencia. No sabemos sinceramente si Dios está dispuesto a hacer con ese tipo de gente lo que creemos que solamente Dios puede hacer. He visto conversiones extraordinarias, como en la cárcel. Amigos míos que trabajan desde hace años en el sistema penitenciario, no solamente aquí en Chile, sino que en otras partes del mundo. Yo he tenido en oficio de mi sistema y mi ministerio de prédica estar en cárceles de alta seguridad en Estados Unidos de América, compartiendo la palabra. He conocido gente que trabajan en los sistemas de cárcel, o he tenido la oportunidad de estar predicando en la peor de todas las cárceles argentinas, que es la cárcel de Olmos. Tipos bandidos. La otra vez hubo una revuelta allí en ese penal y los mismos reclusos se armaron una batalla entre ellos, murieron cantidad enorme de personas. Cientos de personas se mataron. Y a 168 locos, los presos los metieron en el horno en el que hacen el pan de cada día y los quemaron vivos a los tipos adentro del horno.
O sea, cuando vos veías ese tipo de salvajismo, lo que vemos en cárceles de México, lo que ha pasado en Ecuador, lo que vemos en cárceles como las que hay en Paraguay, que también he tenido la oportunidad de conocerlas. Vos le preguntáis a la gente que trabaja con presidiarios, y yo le he preguntado, ¿y cuál es la cantidad de tipos que realmente son rescatables en medio de un sistema carcelario? Y la gente que trabaja con presos me dice que el índice de conversiones, que solo Dios sabe quién es quién en esta bolsa de gatos, pero los tipos me dicen que los rescatables generalmente son el 10% de los tipos que asisten a iglesias evangélicas en los penales. Y que eso siendo generoso en el número. O sea, uno ve, como lo he visto, en cárceles donde hay 100, 200 reclusos que están dentro de las iglesias. Y a vos te parece que se convirtieron, hasta se bautizan. Pero otra cosa es cuando están en libertad. Otra cosa es cuando están en el mundo. Otra cosa es cuando tienen que enfrentar la realidad de la vida. El margen de conversión de esa gente que es parte de lo que se llama iglesia evangélica en los penales, la estadística te indica que un 10% es real y puede ser rescatable, pero que el 90% es ficción. Porque todo el mundo quiere ir al cielo, pero para llegar al cielo, igual que para subirte a un avión, tenéis que tener una cuestión, un documento que se llama el boarding pass, que es el pase de abordaje. Ese pase se lo dan a la gente para los aviones cuando ha pasado por todos los controles que tiene un aeropuerto, incluido el pago del pasaje. Esa cuestión no te la dan simplemente de regalo, tenéis que merecerlo. Por eso el boarding pass al cielo es otra historia. Todo el mundo quiere ir al cielo, todo el mundo. Pero otra cosa es tener el pase de abordaje, que solamente Cristo se lo da a sus escogidos. Por eso Jesús envió a los 70 a predicar el evangelio por toda la Judea. Y los tipos de varios días después volvieron eufóricos, pletóricos, llenos de gozo, de regocijo. Habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos en el nombre de Jesús. Habían visto maravillas extraordinarias y tremendas. Y Jesús les pone un cable a tierra y les dice, no estén contentos por lo que vieron. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Eso es lo máximo. Así que si tú tienes la certeza de que tu nombre está escrito en los cielos, ese es el premio mayor de este juego. Considérate alegre, bendecido, más millonario que todos los millonarios del mundo. Considérate exitoso, bendito, bienaventurado, dichoso, afortunado cuando tu nombre está escrito en los cielos. De esa gente Jesús dijo, cualquiera que aquí me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabéis lo que significa eso? Que Dios diga de repente, yo conozco a Ernesto Silva. Es un privilegio de ángeles nomás, pues muchachos. Y eso es lo que tenemos que lograr en nuestras vidas cristianas. Que Jesús nuestro Señor conozca nuestro nombre y que algún día nos diga delante del Padre, yo te conozco. Amén, qué bueno. Para esa cuestión hay que luchar con todas las fuerzas del alma y hay que tener no solo testimonio, sino que hay que tener hechos, realidades, porque el Señor viene para recompensar a cada uno según sean sus obras. La personalidad, formada por el elemento biológico que es el temperamento, el aporte del padre y la madre. El otro elemento, que son dos factores, es netamente social. La primera cuestión que es importantísima ahí es el tipo de padre y madre que uno tiene. No solamente el aporte genético, sino que cómo son papá y mamá, cómo viven, cómo han hecho su vida de matrimonio, qué tipo de testimonio tienen como padres frente a sus hijos. Esa cuestión es determinante para un hijo. La otra cuestión que importa es la familia, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus tías, ese tipo de gente que está alrededor de ti gravitando como los planetas alrededor del Sol. Son un círculo de la familia. Importa el lugar donde uno vive, importa la escuela donde te mandaron a estudiar, importa el lugar donde tú resides, importan tus amistades y el tipo de trabajo que tú tienes. Todo eso es gravitante en este segundo elemento factorial que es lo que se llama el carácter. El carácter se forma en un ambiente netamente social. Por eso importa una iglesia.
Como decía el inolvidable Gigi Ávila en sus prédicas. Búsquese una iglesia donde le hable la palabra de Dios. Búsquese una iglesia que tenga avivamiento del Espíritu Santo. No se vaya a meter a cualquier lado. Busque una iglesia que viva la santidad de Dios. Inolvidable las prédicas del inolvidable Gigi. No da lo mismo estar en cualquier iglesia. Búscate una iglesia como esta. Una iglesia que tenga espiritualidad, que la gente ame a Dios. Gente de buena conducta, cuyos líderes sean intachables. Lo más sagrado, lo más importante, lo más valioso, lo que tiene el más alto valor en la vida de un líder es, señoras y señores, su testimonio. Esa cuestión vale más que todos los tesoros del mundo. Ser un tipo honesto delante de la sociedad, delante de su familia. Yo conocí el caso de un pastor que lógicamente tenía reuniones los martes, los jueves, los domingos. Él predicaba siempre el día domingo, pero martes y jueves lo tenían sus líderes. Y lo que hacía el hombre era que ningún predicador de su iglesia predicara en la iglesia ese día, martes o jueves, si su mujer no estaba presente en la prédica. Porque el tipo decía, cuando un predicador es capaz de predicar frente a su mujer, ese tipo es creíble. Si todas las iglesias hicieran esa prueba con los predicadores de la semana, muchachos. ¿Qué es la prueba de fuego? Tienes que predicar frente a tus hijos, frente a tu mujer. Ese es el loco que hay que creer. A ese tipo hay que seguirlo en el nombre de Jesús. Porque es creíble, porque ese es el líder que necesitamos. Por eso, amigos míos, el problema de la conducta en el mundo, volviendo a este tema de la maldad, es una cuestión que va llevando a toda esta creación por caminos hostiles y difíciles. Trato de terminar la prédica porque ya tenemos 1 hora y moneda en el discurso. Y no puedo dejar este lugar sin mencionar un par de cosas con respecto a la maldad. En los días de Noé, la maldad se hizo gigante y por esas razones Dios terminó el mundo de Noé. Lo mismo que pasó en los días de Lot. Y la maldad en los días de Noé son 2 factores que se repiten ahora igual que en los días de Noé y en los días de Lot con Sodoma y Gomorra. El primer factor determinante de la maldad en los días de Noé es la mezcla genética que hubo en ese tiempo, que es la misma hibridación que se está dando hoy. Hoy las razas están corrompidas en su estructura genética y esa cuestión a la gente la va llevando a la maldad. Los expertos en genética, de alta genética, dicen que hoy por hoy está siendo destruido, en muchos casos absolutamente anulado, el par de cromosomas 23, que es el par de cromosomas que determina el género de la sexualidad humana. Que los niños que están naciendo sin el par de cromosomas 23. Por lo tanto, los tipos pueden tener genitales masculinos o femeninos, pero no son hombres ni mujeres, porque la determinación del género no está en el ADN. Y por lo tanto, los locos son híbridos. No tienen sexo definido. Y dicen que siguiendo por esta ruta, el género humano se va a llenar, el mundo entero, de homosexuales y de lesbianas, de locos que no tienen identidad de género, que es lo que estamos viendo en el mundo entero. Esa cuestión es irreversible, muchachos. Hay una palabra profética en el libro del profeta Isaías que tiene 2800 años de antigüedad. Es una barbaridad de tiempo. Donde la palabra profética dice que en el final del tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán a ese hombre: no tienes que trabajar para alimentarnos a nosotras ni para comprarnos ropa, solamente acepta ser nuestro marido para quitar de nosotras, dicen las mujeres, nuestro oprobio. ¿Sabéis lo que significa eso? Que la cantidad de hombres reales en el mundo se va a reducir casi a cota cero, que realmente el mundo se va a llenar de una cantidad enorme de degenerados que no tienen ningún interés en formar familia, que es la cuestión que se está dando hoy. Por eso el mundo marcha a la destrucción total. La maldad más terrible que ustedes pueden imaginar es lo que se está dando en este tiempo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. La palabra inalterable de la profecía. ¿Dónde se expresa el mayor nivel humano de amor? En el matrimonio. Es el lugar donde nace el hijo. Y el padre y la madre le dan afecto a esa criatura que es carne de su carne y sangre de su sangre y hueso de sus huesos. Pero cuando el matrimonio desaparece, el amor también se fuma. ¿Y cuál es la realidad que vemos hoy? Los tipos, en lugar de tener un crío, tienen un perro, un gato, a veces tienen un pájaro. He visto mujeres que se compran un loro, que es lo peor que le puede ocurrir a una mujer. El amor ha desaparecido, se extingue. Este país tiene mucha gente que no están casándose. El nivel de matrimonio aquí en Chile ha bajado a niveles terribles, degradantes. La gente no se casa. Y tú le preguntáis a la gente joven, ¿y vos cuándo te vais a casar? Si los tipos dicen, eso no está en mis planes. Menos tener un crío. Aparte dicen, como dijo don Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Y es verdad eso. Con razón los locos no se casan, no quieren tener una guagua ni por nada del mundo. Aparte, la tasa de natalidad en este país, año 1960, la tasa de natalidad era de 7 hijos por mujer casada. Hoy en día la tasa de natalidad en este tiempo presente es 1.2 hijos por una mujer casada. El nivel de lo que se llama esta cuestión del el porcentaje de natalidad, la tasa de natalidad en este país nuestro y en el mundo entero ha bajado a niveles insoportables. Por eso países se están llenando de puros viejos que están luchando para que el Estado les siga pagando la pensión porque no hay una cantidad suficiente de gente joven para que ponga plata en las AFP o en algún otro sistema que tiene que ver con las cuestiones previsionales. Va a llegar el momento en que el Estado va a tener que invertir plata para pagarle una cantidad de viejos porque no hay recursos suficientes que repongan la cantidad de plata que se necesita para sostener las pensiones en este país. Esa cuestión está pasando en todos los países del mundo y los países más avanzados como los que nosotros hemos visto en Europa, incluidos Francia, España, Italia, que son países como Inglaterra también dentro de lo que se llama el G7, que son los países más industrializados del planeta. Esos tipos tienen el mismo problema, sociedades viejas. Y las iglesias están pasando por procesos parecidos. Nosotros estamos viendo una cantidad enorme de iglesias que carecen de gente jóvenes. Y una cantidad enorme de viejos. Y generalmente cuando la gente se pone vieja, busca a Dios. Están más cerca del arpa que de la guitarra, entonces los tipos quieren ajustar algunas cuentas con el jefe. Y por eso el viejo es más sensible a esta cuestión de llamarlo al evangelio. Pero es como mucha gente dice, una palabra real, terrible. Le diste la carne al diablo y ahora le traí los huesos a Dios. Tal como lo estáis escuchando. ¿Qué dice la Biblia? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los años y vengan los malos días. Y te lamentes diciendo no tengo en ellos ningún contentamiento. Esa es la gente inteligente. El evangelio no es para giles, muchachos. El evangelio es para locos despiertos, inteligentes, que tienen neuronas en funcionamiento. Por eso esta gente joven que veo acá y que los vi en el equipo de danza, en el ballet, me gustó el ballet. Están en el mejor lugar, chiquillos. Y si siguen sirviendo al Señor con devoción y fuerza, Dios te tiene un camino preparado de bendición, porque la palabra de Dios es esta: bienaventurado el varón, hombre, mujer, persona, que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en la senda de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que pone mano le va bien. Cómo me gusta esa palabra, porque es mi experiencia. Eric y yo, a pesar de todas las dificultades que uno puede pasar en otros ámbitos, hemos vivido una vida tremendamente feliz sirviendo a Dios. Y ahora que somos veteranos de guerra, 76 años de lucha y de militancia evangélica, inalterable,
consecuencias continuas, no tenemos espacios ni en nuestra vida de evangélicos. Continua. Nos hemos dado cuenta que cuando tú trabajas para Dios, acontecen 3 milagros en tu vida, de los muchos que acontecen. Primer milagro, Dios te alarga la vida. Por eso decía Wasserman Nee, el gran teólogo del sudeste asiático evangélico profundo de Indonesia: nadie debe morir antes de los 70 años. Y eso Dios te lo concede cuando servía al Señor. Vos podéis tener la certeza que antes de los 70 no te vaya a morir. Primera cosa. Segunda cosa, Dios te mantiene completamente sano, sin ninguna enfermedad. Esa sí que es rara. Nosotros que visitamos una cantidad enorme de iglesias, no hay iglesia donde hemos predicado que no haya gente enferma y que todos estén completamente sanos. No hemos encontrado ni una iglesia con esa característica. Una cantidad enorme de locos enfermos en la iglesia. La tercera cosa, cuando tú sirves a Dios, las neuronas, que son las células del cerebro que vos tenías dentro de la croqueta, Dios te las aumenta y te las multiplica. Porque dice la Biblia, el que tenga falta de sabiduría, pídala al Señor que Dios se la dará. Amén. Qué bueno eso. Eso acontece con la gente que sirven a Dios. Miren para acá. Ernesto Silva, el viejo guerrero que hoy es leyenda. Estoy destinado a vivir como mínimo 100 años. 25 años más. Cuando vuelva a Calama en 25 años más, quiero ver esta iglesia del santuario convertida en una catedral. Le habrán comprado a la vieja del lado y al otro viejo de este otro lado los terrenos, capaz que la manzana entera, construido en un santuario gigantesco y bendito. Amén. Quiero ver a este país convertido a Cristo, que es lo que hemos luchado toda la vida en nuestro ministerio, como lo hace toda la gente de iglesias como ustedes. Que esta nación conozca a Cristo, que a pesar de los avatares y los vaivenes históricos que tiene, que bambolea de aquí para allá, como un barco en medio de una tormenta en alta mar, algún día esta nación sea para Cristo. Por eso quiero vivir una larga vida sirviendo a Dios. Quiero llegar junto con mi mujer a otros lugares, a países remotos, ignóticos y exóticos, para predicar el evangelio y llevar presencia de Dios a otros países y a otros mundos. Y Dios te lo concede. Mira para acá, este viejo predicador que te habla. Nunca he estado enfermo de nada en toda mi vida. Ni siquiera me han metido una inyección de penicilina en el pellejo, ni siquiera cuando era guagua. Si aquí hubiera un mecánico que se dedica a los autos, ¿cómo te dicen los mecánicos cuando el motor no tiene ninguna apertura, ni siquiera a cambiarle las juntas? El mecánico dice, este motor está estándar. Así está este viejo que te habla, estándar. Es la bondad de Dios, muchachos. Los invito a amar a Dios apasionadamente. Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. No tendrás temor de peligro alguno, amén. Porque el Señor envía a su ángel, como dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso esta palabra que compartimos es palabra de bendición. Y a pesar de los anuncios siniestros que hay en la cumbre de la historia, no tengan miedo, porque pase lo que pase y venga lo que venga, la palabra de Dios está por encima de todas las historias de este sistema. No tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Amén. ¿Quieren ponerse en pie un momento? Finalizamos este discurso de la palabra. Hablen con sus familias.
Hablen con sus vecinos y díganle que el tiempo del fin está más cerca que nunca. Pero que Dios en sus misericordias todavía tiene abierta la puerta de la gracia y de la salvación para todo aquel que reciba en su corazón el nombre de Jesús nuestro Señor. Hoy, cuando orábamos en plena calle aquí en esta ciudad de Calama, junto con unas preciosas hermanas que hicieron la evangelización en esta mañana, ahí sobre la calle Independencia, le decía al Señor, Señor, permite que hoy en esta ciudad de Calama, a lo menos una persona te conozca. Decía, Señor, permite que en este día tu misericordia sea tan generosa y te ruego, Señor, que salgas al encuentro, a lo menos de un alma en este día, en esta ciudad de Calama, para que esa persona sea salva. Ustedes evangelicen, prediquen, inviten a más gente. Esta es una iglesia preciosa. Me quedo gratamente impresionado de verles. Y a pesar de la prédica, que es muy frontal y muy dura, tengan en cuenta esta palabra de Dios. El que empezó en nosotros la buena obra será fiel en completarla. Porque a veces el estado espiritual actual que tenemos no es tan óptimo. Pero le pedimos a Dios que nos vea, no por nuestras obras de lo que somos hoy, sino que nos mire a través de la sangre del Hijo de Dios, su Hijo, y nos vea perfectos en Cristo.